Y la palabra del Señor se lee en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén. Y Hebreos 12:2 dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta linda, maravillosa noche que el Señor nos permite el poder estar aquí con ustedes, quisiera que miremos un tema muy en especial y muy, yo creo, importante, que le he titulado Poniendo nuestra mirada en Dios. Y hoy, en estos minutos que vamos a tener, quisiera que miremos unas escrituras muy hermosas, muy especiales, que nos van a ayudar a no poner la mirada en el hombre, a no poner la mirada en el pastor, a no poner la mirada en el ministro, sino que a poner la mirada en el Dios Todopoderoso, a quien servimos, a quien alabamos con todo nuestro corazón. Bendito eres, Señor Jesús. Y el Señor me daba este tema durante la semana porque el Señor atraía algo a mi atención, algo que es muy cierto, algo que sucede en las iglesias. Y es que muchas de las veces, incluyendo jóvenes, incluyendo adultos, muchas de las veces muchos solo vienen a ponerle atención al que va a predicar. Muchos solo vienen a ponerle atención al que va a ministrar la alabanza. Muchas de las veces solo venimos a ponerle atención, tal vez si el ministro falló en alguna cosa. Y muchas personas solo vienen a poner su atención en eso y se olvidan de ponerle atención al Dios maravilloso que se manifiesta en este lugar los 7 días de la semana. Y el Señor hablaba a mi corazón de una manera en especial, porque me decía que cuando ponemos la mirada en ese hombre, uno puede entrar con esas puertas criticando, y uno sale por esas puertas criticando porque vino a poner su mirada en el hombre y no vino a poner su mirada en Dios. O sea que tú puedes entrar por esas puertas con cargas, pero si no vienes a depositarte en las manos de Dios, tú vas a salir de esa puerta de nuevo con cargas. Pero cuando aprendemos a poner nuestra mirada en el Rey de Reyes, en el autor y consumador de la fe, te aseguro que Él hará una obra especial en tu vida, porque no servimos a cualquier Dios, servimos a un Dios todopoderoso, servimos a un Dios fuerte, servimos a un Dios que nos da la victoria en todo tiempo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesús. Porque algo que debemos aprender cada uno de los que estamos aquí, jóvenes, ancianos, adolescentes, es que el ministro no te va a salvar. El pastor, lo digo con todo mi corazón y con todo el respeto que él se merece, él no te va a salvar. ¿Sabe lo que te va a salvar? Cuando tú haces el esfuerzo de poner al Señor en primer lugar de tu vida y buscarlo con todo tu corazón, y así vas a adquirir esa salvación hermosa, porque no venimos aquí a ponerle la mirada al hombre, sino que venimos aquí a ponerle la mirada a un Dios todopoderoso. ¿Se gozan esta noche? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesús. Entonces, Hebreo 12:2, como dice ahí en su Biblia, ahí nomás: puesto los ojos ¿en quién? En el ministro, en el pastor, en el ministerio Camino de Santidad. ¿Verdad que así no dice? Ahí dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que el escritor, inspirado por el Señor, sabía que su mirada no tenía que estar puesta en ningún hombre, porque déjenme decirles que los hombres tienen límites. Los hombres solo llegan a una capacidad. Los hombres tienen límites. Yo tengo límites, yo soy imperfecto.
Pero hay alguien que es perfecto, hay alguien que no deja la obra a medias, hay alguien que hace cosas especiales. Y el escritor sabía que su mirada tenía que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es por eso que el Señor hoy nos va a animar, hoy nos va a alertar a que en todo tiempo nuestra mirada esté puesta en Jesús. Por eso el tema de hoy se llama poniendo nuestra mirada en Dios. ¿Cuántos van a poner su mirada en Dios en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. Así es que el tiempo avanza y entremos ya al centro del tema y vayamos ahí a Isaías 40. Y vamos a estar mirando de nuevo, lo repito, escrituras que nos van a animar a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, a poner a Dios como nuestra primordial mirada. Amén. Isaías 40. Gloria a Dios. Y vayamos ahí al verso 29. Y me dicen un amén cuando tengan la escritura. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Y dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice el verso 31, pero los que esperan en el Señor. O sea que aquí miramos que en quién debemos esperar, en quién debemos tener nuestra confianza. En el Señor. Dice, los que esperan en el Señor. Entonces, cuando uno aprende a esperar en el Señor, cuando uno aprende a tener la mirada en el Señor, vamos a ver cómo el Señor va a actuar en nuestras vidas de una manera en especial. Entonces aquí Isaías en el verso 31 dice, pero los que esperan en el Señor, no los que esperan en el ministro, no los que esperan en el pastor, los que esperan en el Señor. Pero quisiera que miremos algo en especial. Y aquí el verso 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero ¿por qué se cansan los muchachos? ¿Por qué los jóvenes flaquean si se supone que cuando uno está joven uno tiene fuerza? Uno puede ir a trabajar un double shift y como si nada. Y cuando usted llega a 40, 50 años, ¿verdad? Hace doble turno y ya no aguanta la rodilla, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice ahí? El verso 30. Oiga, y me preguntaba yo, ¿por qué es que los jóvenes flaquean entonces? ¿Por qué es que caen? ¿Por qué es que se cansan si son jóvenes, si tienen fuerzas? Y el Señor me decía, es que cuando uno no tiene su mirada puesta en Dios y cuando uno tiene su mirada puesta en lo terrenal, eso cansa al joven, eso fatiga al joven, eso oprime al joven. Porque algo que se lo puedo decir yo con toda sinceridad es que es cierto. Uno cuando es joven, uno va a estudiar a la escuela, uno sí se estresa, uno se desvela estudiando, se frustra por los exámenes, se estresa. Uno va a trabajar de joven a los 18, 19 años y ha de ver la presión que le ponen a un jovencito cuando empieza a trabajar en un trabajo. Les ponen presión. Yo cuando empecé a trabajar a los 18 años me ponían presión porque era un jovencito y no sabía hacer nada, y los supervisores poniéndome presión. Yo me cansaba. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que cuando en medio de esa presión, en medio de esa frustración, el joven quiere ir a satisfacer y a fortalecerse en droga, en alcohol, en vicios
Y eso es lo que cansa al joven. Eso es lo que fatiga al joven. Cuando el joven está con esa presión y prefiere irse a emborrachar a las fiestas, eso cansa al joven, eso le cansa el alma. Pero cuando esperamos al Señor, joven, cuando tú en medio de esa presión, cuando en medio de esa frustración en las escuelas, cuando en medio de ese estrés, tú te fortaleces en Dios y pones tu mirada en Dios, entonces tendrás nueva fuerza, como dice la Escritura. Entonces correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. ¿Por qué? Porque has aprendido a poner tu mirada en el autor y consumador de la fe. Es cierto, tal vez sí te vas a estresar, tal vez te vas a frustrar, es algo normal, es algo que yo creo que todos aquí lo hemos pasado y lo pasamos. Nos cansamos, nos frustramos, nos estresamos. Pero lo peligroso es cuando queremos fortalecernos y buscar fuerza en lo terrenal, en lo mundano. Eso es lo que te va a hacer caer, como dice la Escritura. Pero cuando tú esperas en Dios, o sea, joven, no te desesperes. Tal vez has venido cansado, tal vez sientes tú y dices tú, es que Dios no escucha, es que Dios no está a mi lado. Te aseguro que Él sí está a tu lado, pero Él quiere que tú esperes en Él y que tú no quites tu mirada en Él. Y Él a su debido tiempo hará una obra hermosa en tu vida y te dará fuerza, te dará nuevas fuerzas y te hará levantar alas como el águila. Qué hermoso. Es algo hermoso si ponemos atención a esa escritura donde dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ese es un significado muy, muy interesante, porque si nos ponemos a analizar y a estudiar cómo vive una águila, no sé si alguien lo ha estudiado aquí, pero estaba mirando yo algunos documentarios y leyendo algunos reportajes de águilas. Y una águila dice que cuando se acerca una tormenta, cuando se acercan vientos fuertes, dice que el águila levanta sus alas, como dice ahí. Y dice que cuando el águila levanta sus alas, empieza a volar alto. Y dice que empieza a volar alto, que empieza a volar encima de la tormenta, empieza a volar encima de esa lluvia. O sea, joven, cuando tú esperas en el Señor y no en el mundo, cuando te venga el problema, cuando te venga la tempestad, tú también vas a volar encima de ese problema. ¿Por qué? Porque has esperado en Dios y no has esperado en el hombre, porque has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso. ¡Qué hermoso! Imagínense volar encima del problema. O sea que la tormenta va a venir, las circunstancias van a venir, pero cuando tú pones tu mirada en Dios, cuando todos aquí ponemos nuestra mirada en Dios, entonces podemos volar encima de la tormenta, podemos volar encima de esa tempestad que viene. No sé si usted lo mira hermoso, pero yo lo miro muy hermoso. Y por eso es que Dios en esta noche nos anima a poner nuestra mirada en Él y no en el hombre. Porque si ponemos nuestra mirada en el hombre, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios, va a ser algo hermoso, va a ser algo especial. Miremos cómo dice el Salmo 55, verso 22. Dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Joven, adolescente, echa tu carga ¿sobre quién? Sobre el ministro, sobre el pastor, sobre el líder. ¿Sobre quién tienes que echar tu carga? ¿Sobre quién? Oiga, qué hermoso. Echa sobre el Señor tu carga. Pero el problema que muchos tenemos aquí es que queremos echar nuestras cargas encima del pastor. El problema que muchos tenemos aquí es que queremos echar nuestros problemas encima del pastor, encima del ministro, encima del líder. Pero cuando tú echas tu carga encima del líder, tú vas a seguir con esa carga.
Porque también el líder es hombre, es carne y sangre como tú, y él tampoco va a poder soportar. Pero cuando tú echas tus cargas sobre Dios, te aseguro que va a haber descanso, te aseguro que va a haber paz, te aseguro que va a haber fortaleza, porque necesitamos echar esas cargas sobre Dios para que Él pueda tomar el control de cada uno de nosotros que estamos aquí. Qué terrible que queremos echarle todo al pastor, todo al ministro. ¿Y qué del Dios que le sirves? ¿Acaso Él no es poderoso? ¿Acaso Él no oye tus oraciones? ¿Acaso Él no te da la fe para que tú le digas a esa montaña, muévete, y se moverá? Él es el autor y consumador de la fe, y tus ojos, tu mirada deben estar siempre puestas en Él. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Echa tus cargas sobre Jehová, sobre el Señor, y Él te sustentará. Joven que estás aquí, el Señor quiere que cuando tú llegues a este lugar, tú salgas libre de todo estrés, que tú salgas libre de toda frustración. Pero ¿cómo es que tú vas a salir libre de este lugar si solo quieres entrar a estar en el celular jugando jueguitos? ¿Cómo quieres salir tú libre de tus cargas, de tus ansiedades, si solo llegas a este lugar a empezar a criticar al que va a predicar? A su nombre. ¿Cómo quieres salir tú sin cargas, sin frustración, sin estrés, si solo vienes aquí a hacer cosas que no tienen relación con el Señor Jesús? El mayor anhelo del Señor Jesús es que el joven viva sin estrés, es que el joven viva sin cansancio. Pero ¿cómo es que el joven va a lograr eso? Cuando logra poner su mirada en Dios, cuando logra echar sus cargas sobre el Señor. El joven no se quiere arrodillar, el joven no se quiere humillar muchas de las veces ante el Señor. Y es por eso que batalla en las escuelas, es por eso que batalla en los trabajos. ¿Por qué? Porque solo viene a la iglesia a pasar tiempo. Piensa que la iglesia es un Starbucks, que nomás llegan y se conectan al Wi-Fi y ahí a pasar el tiempo. No, aquí se viene a glorificar a Dios, aquí se viene a alabar a un Dios. Jesús está aquí, a Él lo adoramos, a Él lo exaltamos con todo nuestro corazón, sin vergüenzas. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay que respetar esta casa, porque es casa de oración y puerta del cielo. ¿Qué es eso? Aquí se viene a buscar a Dios, y se lo digo con todo mi corazón, y yo sé que el Señor me está respaldando en este momento. Aquí no se viene a gastar el tiempo, aquí se viene a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Aleluya. Aquí no se viene a dormir. Si quiere dormir, ahí usted se viene en su camita, en su casa. Sino que aquí se viene a hacer, como dice en Romanos 12:1, un sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Dónde están los vivos en esta noche? ¿Dónde están los vivos que han venido como sacrificio ante su Rey? Aleluya. Venimos a hacernos un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es andar con el celular y andar afuera mientras los hermanitos se gocen acá adentro. Un sacrificio vivo es adorar al Señor con todo su corazón. No importa el que esté a tu lado, no importa que esté enfrente de ti. Un sacrificio vivo es adorar a Dios con todo tu corazón y ponerlo a Él en el primer lugar. Aleluya. Echa tus cargas sobre el Señor en esta noche, joven. Toma ese paso. Tal vez ese paso te cuesta hacerlo. Tal vez te cuesta arrodillarte. Tal vez te cuesta humillarte delante del Señor. Pero solo haciendo eso saldrás libre por estas puertas. Solo diciéndole al Señor: Señor, aquí están mis cargas, estoy cansado. Solo así vas a salir libre de este lugar. Pero si nunca tomas ese paso, si nunca haces eso,
Vas a vivir siempre oprimido, triste y cansado. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, si queremos que Dios actúe, también tenemos que poner de nuestra parte y adorarlo y exaltarlo. Porque la alabanza al Señor va primero. Adorar al Señor va primero. Porque antes que vengamos al Señor y a quejarnos, antes de venir a pedir por nuestra necesidad, es necesario alabar al Señor primero. Amén. Entonces, echa tu carga sobre el Señor y Él te va a sustentar. Él te va a dar fortaleza. Él te va a dar paz. Pero tienes que echar tus cargas sobre Él y no sobre el hombre. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aprendamos un poco acerca de Pedro. Y acompáñame a Mateo 14. Mateo 14, del verso 25 al 33. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí miramos una historia muy conocida, una historia tal vez simple, tal vez fácil de entender. Pero miramos a este personaje, a uno de los discípulos, Pedro, y miramos que Jesús estaba caminando sobre las aguas y le dice a Pedro: ven. Y Pedro fue. Pero si miramos algo muy importante y algo muy especial, es que Pedro tomó ese paso de fe, empezó a caminar, pero quitó la mirada del Señor. ¿Y en dónde la puso? ¿Dónde dice su Biblia que puso su mirada? Empezó a ver los vientos, ¿verdad? O sea que Pedro iba caminando sobre las aguas, yendo hacia Jesús, pero de repente quitó su mirada del Señor y empezó a mirar ¿a qué? A los vientos. ¿Y qué sucedió cuando Pedro empezó a mirar a los vientos? Se empezó a hundir. Y si lo miramos en una manera ahora simbólica, hoy en este tiempo es igual. Todos nosotros aquí tenemos que tomar ese paso de fe e ir caminando con nuestra mirada puesta en el blanco perfecto, Jesús el Cristo. Pero muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a mirar los vientos, empezamos a mirar las tempestades, empezamos a ponerle importancia a los problemas, a las luchas. Y déjame decirte que cuando quitamos la mirada de Dios y la empezamos a poner en el problema, en la circunstancia, nos vamos a empezar a hundir más en ese problema. Nos vamos a empezar a hundir más en esa tribulación que estamos pasando. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada del Señor Jesús. Y lo que quiere el Señor Jesús que cada uno de nosotros aprendamos en esta noche, hoy, es que aunque estemos pasando por el fuego, aunque nos estemos hundiendo en las aguas, nunca quitar la mirada del Señor Jesús. Aunque estemos pasando, por decirlo, por el mismo infierno, por tanto problema, por tanta tribulación, nunca quitar la mirada del Señor Jesús. Algo especial que miraba aquí
es que cuando Pedro se iba hundiendo, le gritó al Señor: Señor, sálvame. Pero si nos ponemos a analizar esta historia, muchos podrían decir: ¿y por qué Pedro entonces no volteó a los discípulos que estaban en la barca? Les dijo: oigan, tírenme por ahí una red, por ahí un mecate para yo volverme a subir al barco. Es porque en ese momento Pedro se dio cuenta que los hombres que estaban en esa barca tenían límites, pero el Dios que estaba enfrente de él era más poderoso. Que el Dios que estaba enfrente de él sí le podía dar victoria, sí lo podía rescatar de esas aguas donde se estaba hundiendo. Y es algo que todos aquí debemos aprender, que aunque estemos pasando por un problema terrible, nunca correr a los pies de un hombre. Porque muchos lo que hacen es que van con un hechicero, van con la droga, van con el alcohol, pensando que eso va a resolucionar los problemas. Y no, lo que resoluciona los problemas es cuando ponemos la mirada en Dios, es cuando clamamos a Dios con todo nuestro corazón, porque la palabra dice: clama a mí y yo te voy a responder. Pero Él quiere que todos aquí aprendamos a clamarle, aprendamos a buscarle, aprendamos a adorarle con todo nuestro corazón. Y cuando logramos hacer eso, Él nos va a responder a nuestras necesidades, Él va a responder a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque estamos clamando y buscando con todo nuestro corazón. Entonces es necesario primero clamar, primero buscar el rostro del Señor Jesús, primero poner nuestros ojos ante Él. Y cuando hacemos eso, el Señor va a actuar. Pero nunca hagamos el error que hizo Pedro, que desvió su mirada del Señor y la puso en los vientos, porque es peligroso. Mejor, aunque esos vientos estén recios, estemos firmes en esa roca que es Cristo Jesús. Porque como dice allá en Mateo 7, vinieron los ríos con ímpetu, las tormentas, las tempestades, mas la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y hoy Dios quiere que todos los que estemos aquí fundemos nuestra vida sobre la roca, que pongamos en primer lugar al Señor, que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, y ninguna tormenta será muy grande para los que estemos aquí. Miremos a esta mujer que sale en Lucas 8 para mirar otro ejemplo. Si estamos entendiendo el mensaje en esta noche, hermanos, de la importancia de tener nuestra mirada en el Señor, amén, y no en el hombre. Lucas 8, 43 al 48. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Y dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ponga atención ahí, por favor. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí miramos una historia muy interesante, otra historia muy conocida. La mujer que padecía de flujo de sangre. Y aquí miramos algo interesante al analizar la historia. Y es que esta mujer, ¿por cuántos años estuvo buscando su remedio en doctores? Por 12 años. O sea que esta mujer por 12 años tenía su confianza en los médicos,
tenía su mirada en los doctores, esperando que un día un doctor le iba a dar el remedio, la respuesta que esta mujer necesitaba para su enfermedad, una enfermedad terrible, una enfermedad fuerte. Esta mujer por 12 años, me imagino, amada iglesia, vivía estresada. Tal vez por 12 años vivía angustiada, frustrada, cansada. Pero esta mujer por 12 años tenía la mirada en los hombres. Pero un día miramos algo especial, que esta mujer, yo creo, se cansó. Y un día tocó el borde del manto del Señor Jesús. O sea que un día esta mujer dejó de poner su mirada en los doctores y puso su mirada en Dios. ¿Y qué pasó cuando tocó el borde del manto del Señor Jesús? Quedó sana a los pocos días, a las semanas. Esta mujer, después de tener su confianza en un hombre, en doctores por 12 años, en el mismo instante que puso su fe en el Señor Jesús, en ese mismo instante esta mujer quedó sana, porque tuvo su fe en el Dios Todopoderoso que hace milagros. Yo no sé si se goza usted por eso. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas, hay muchos pandilleros, hay muchas personas que viven allá en el mundo, que viven la misma vida que esta mujer vivió. Hay muchos jóvenes que buscan el remedio porque han sido lastimados de su corazón, pero lo buscan con un novio o con una novia. Hay muchas personas que un día han pasado por enfermedad y solo ponen su mirada en médicos, como esta mujer. Hay muchos jóvenes que están cansados de vivir y piensan que su remedio es quitarse la vida, es suicidarse. Pero aquí miramos algo en especial, que tal vez alguien en esta misma noche esté pasando por la misma historia que esta mujer, que la respuesta nunca estuvo en los médicos, sino que la respuesta siempre estuvo en el autor y consumador de la fe, Jesús el Cristo. Déjame decirte, joven, que estás aquí, y te lo digo con todo mi corazón, que la respuesta nunca va a estar en un toque de marihuana ni en una línea de metanfetamina. El remedio nunca va a estar en fornicar. El remedio nunca va a estar en irte de fiesta en fiesta buscando el remedio para tu cansancio, sino que el remedio va a estar cuando tú pones tu mirada en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Tu remedio perfecto, ese remedio que hace el efecto, va a estar en el Cristo Todopoderoso. Nunca pongas tu mirada en un hombre, nunca pongas tu mirada en la droga, nunca pongas tu mirada en el alcohol, porque eso te va a destruir aún más. Mejor pon tu mirada en aquel que, como decía Isaías 40, en aquel que da descanso, en aquel que da fuerza, en aquel que hace que levantes tus alas como las águilas. Ahí está tu respuesta, joven. Tu respuesta no está en lo terrenal, sino que está en lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Si son para el Señor, ¿por qué no se las da con todo su corazón en esta noche? Cuando leía esto durante la semana, le decía al Señor: Señor, ¿por qué tú no te le presentaste a esta mujer? Tal vez 10, 12 años, cuando recién le empezaba esa enfermedad. ¿Por qué tú nunca te le presentaste y le hiciste el milagro en cuanto esta mujer empezó a enfermarse? Y el Señor me decía: es que yo quería que esta mujer en esos 12 años aprendiera que su respuesta no estaba en el hombre. Yo quería que esta mujer en esos 12 años aprendiera que su respuesta estaba conmigo. Tal vez hay alguien aquí que también está en la misma situación, esperando años por una respuesta.
años por un remedio, pero tal vez Dios te viene a decir en esta noche, tal vez tu respuesta nunca está en el médico, tal vez tu respuesta no está en lo terrenal, tal vez la respuesta que tú necesitas está en Él. Tal vez ese descanso que tú necesitas, tal vez no están esas pastillas que tú ocupas para dormir. Tal vez esas pastillas para el estrés, para la frustración que tú pasas, no es la respuesta que tú estás buscando. Tal vez la respuesta que tú necesitas es poner tu confianza en el Dios Todopoderoso, que Él da alivio, que Él da descanso para tu alma de una manera en especial. La respuesta no está en lo terrenal, amada iglesia, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Tal vez usted me dirá, alguien nuevo que esté aquí, alguien que nos esté visitando, hermanito predicador, ¿cómo quieres tú que yo ponga mi mirada en un Dios que nunca he visto? En un Dios que tal vez no sé si exista. Pero esta mujer tenía una característica hermosa, que al final nos dimos cuenta que era esa característica. Esta mujer tenía fe. Déjame decirte, si hay alguien aquí que no quiere poner su mirada en Dios porque tiene esa duda que tal vez no existe, esta mujer tuvo fe. Tal vez no podemos mirar a Dios, pero si tenemos fe en Él y ponemos nuestra mirada en Él, vamos a sentir cómo Él cambia nuestras vidas. Vamos a sentir cómo Él envía sanidad a nuestros corazones. Vamos a sentir cómo Él empieza a hacer milagros de una manera especial para cada uno de nosotros que estamos aquí. Sigamos continuando, que ya mero le termino. Miremos cómo dice 2 de Corintios 12:9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Tal vez hay alguien aquí que ha venido débil. Tal vez hay un joven que ha venido cansado. Tal vez hay alguien que ha venido sin fuerzas. Y mucho de los que hacemos nosotros es que empezamos a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué es que yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué es que yo tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué es que yo tengo problemas con mi esposo? Dios, ¿por qué es que yo tengo problemas en las escuelas? Es porque Dios te quiere enseñar que tal vez tú estás buscando tu remedio en consejeros, tal vez estás buscando tu remedio en centro de rehabilitaciones, pero Él se quiere glorificar en medio de esa debilidad. O sea que el hombre nunca se va a glorificar en tu vida, amada iglesia que estás aquí, sino que en medio de esa debilidad, el único que puede cambiar, el único que puede satisfacer en medio de esa debilidad es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nuestros ojos siempre deben estar puestos en Él. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Él, porque cuando te sientas débil, es triste cuando muchas de las veces nos sentimos débil y no hay nadie ahí por nosotros. Y uno empieza a decir: es que esa persona no me ama, esa persona no quiere estar conmigo. No es cierto. Es porque Dios quiere que en medio de esa debilidad tú aprendas a clamarle, tú aprendas a buscarle, porque Él hará algo especial en medio de eso. Porque muchas de las veces buscamos respuesta en hombres, buscamos respuesta en cosas terrenales, y Dios quiere que en esa debilidad tú dejes que Él se glorifique en ti. Que no sea el hombre glorificándose en ti, sino que sea el Dios Todopoderoso glorificándose en ti. Porque el doctor puede decir algo, o sea que el doctor puede desahuciar a cualquier persona y decirle: ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer nada por ti. Pero ¿qué de aquel que da la vida? ¿Qué de aquel que da nuestro respirar a cada minuto? ¿Acaso Él no tiene la última palabra para cada uno de nosotros?
Por eso nunca confíes en las respuestas que el hombre te da en esos momentos, porque el hombre no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y si a Él le place glorificarte en medio de esa enfermedad crónica, Él se va a glorificar de una manera especial. Tal vez si han dicho a ti en las escuelas: jóvenes, no sirves para nada, tú nunca vas a lograr hacer esto y lo otro. No le pongas atención a lo que esa gente diga, sino tú pon tu mirada en aquel Dios poderoso que dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Oye, tal vez te han dicho, tal vez los abogados te han dicho, los abogados, los licenciados: ¿sabes qué? No te podemos arreglar tus papeles, pero tú no te preocupes, no pongas tu mirada en eso. Tú pon tu mirada en aquel que te puede dar una mejor ciudadanía, aquel que te puede dar una mejor ciudadanía allá en los cielos. No pongas tu mirada, tu confianza en el hombre, porque el hombre te va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te dejará, porque Él es un Dios fiel para todos sus hijos. Les termino aquí en Mateo, porque sé que ya se nos fue el tiempo. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Y dice: venid a mí. Dice: ve con el ministro. Dice: ve con el pastor. Dice: ve con el consejero. Dice: venid a mí. O sea, vayamos con el Dios Todopoderoso. Y cuando vayamos con el Dios Todopoderoso, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hoy Dios le dice a cada joven, a cada amigo, amiga que está en este lugar, que tú vayas a Él y dejes de ir al pecado. Que tú en esta noche puedas poner tu mirada en Él y dejes de poner tu mirada en las cosas terrenales. Y cuando logremos captar eso y hacer eso, va a haber descanso, va a haber paz, porque su yugo es fácil y ligera. Porque Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies en esta noche. Y si hay alguien que ha venido con necesidad, el altar está abierto en esta noche.